El gobierno atribuyó a la aparición del expresidente Piñera el rechazo a la idea de legislar del proyecto de reforma tributaria, iniciativa clave para el programa del presidente Boric, un tema que vamos a estar viendo justamente a esta hora en conversación con el diputado de Renovación Nacional, secretario general también del partido, Diego Chalper. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, gusto saludarlos. Gracias por estos minutos. A ver, hay varios puntos y quiero también hablar con usted de lo que va a ser este cambio de gabinete que ya se va concretando. Pero primero, con respecto a la reforma tributaria, antes de ir a las declaraciones de la ministra Vallejo, también Toá, lo que dijo el ministro Marcel fue bien duro luego de que se rechazara la idea de legislar. Se habló aquí de que la ideología se impuso sobre el diálogo y el pragmatismo. ¿Qué opina usted de esa frase? Creo que es bien profunda en términos de toda la negociación que dice el gobierno se generó y también la conversación con los distintos partidos. O sea, a mí me parece que esa frase del ministro Marcel es una confesión personal. Me imagino que se estará refiriendo a la manera en cómo él enfrentó el debate tributario, porque yo quiero decirle lo siguiente, los debates tributarios no son para ganarlos por 3, 4, 5 votos y estar pirquineando a última hora el voto de turno que le permita a usted avanzar. Los debates tributarios siempre tienen que apostar a alcanzar amplias mayorías. Pero como dijo el ministro Marcel, en esta oportunidad se impuso su ideología. Mi impresión es que parece que él vio un video de Daniel Stingo y creyó que la manera de proceder era imponer él los acuerdos. Ahora, pero la frase del ministro es al contrario, pues dice que la ideología de lo que votaron a favor, pero entiendo el punto, o sea, y ese es el problema también con este tipo de debates, que finalmente es blanco y negro, y ese es el problema, ¿no? No, mi impresión, mire, nosotros al ministro le presentamos cuando iniciamos la tramitación como Renovación Nacional un protocolo de 10 puntos que incluía cosas bastante sentido común. A mí me encantaría que lo hiciéramos cada vez más público. Después le planteamos, ministro, si usted lo que quiere es financiar el incremento de la pensión garantizada universal, que equivale a 0,6 puntos del PIB, bueno, entonces hagamos una votación separada y específica sobre las normas anti-elusión y anti-evasión que permiten recaudar 3 veces lo que usted necesita. No estuvo disponible. Después le dijimos, ministro, hagamos una cosa específicamente destinada a ciertos gastos sociales y comprometa usted destinación de estos recursos. No estuvo dispuesto. Entonces, la verdad de las cosas, nosotros al menos de Renovación Nacional votamos a favor de las normas anti-elusión y anti-evasión, estuvimos disponibles a avanzar en esos puntos. Entonces a mí me parece que el ministro en esto se equivocó de estrategia, pensó que esto lo podía ganar con 3, 4 votos de pirquineo. Y ministro Marcel, los temas tributarios son de largo plazo, no se ganan por 3, 4 votos. Usted lo que debió haber hecho es ensanchar la base de apoyo y bueno, creo que en esta oportunidad se equivocó. Diputado, aclaremos ese punto, porque claro, justamente, y es lo que ha sido el argumento y un poco el track record de lo que fue esta discusión en el Congreso de la reforma tributaria, que finalmente se cae en la Cámara de Diputadas y Diputados. Habrá que ver cuál es la alternativa que toma el gobierno en los próximos días. En la Comisión de Hacienda se votaron distintos articulados, indicaciones, y usted lo decía, Renovación Nacional estuvo a favor de las normas anti-elusión y anti-evasión, que eso parece bastante lógico. Sin embargo, luego de rechazado la idea en general, le hago dos preguntas. Si se votó parte a favor de su partido, de su bancada, de los que estaban en la comisión, de esta reforma tributaria, ¿por qué no se da un paso más y se va a la discusión en particular y se rechaza la idea de legislar, la votación en general? Y segundo, ¿qué opina de la mirada del ministro Marcel, que dice que los que votaron en contra la idea de legislar finalmente son defensores de los evasores de Chile? Mire, la segunda me parece ridícula porque usted comprenderá que nosotros votamos en contra de todas las normas que implicaran mantener una situación de elusión. O sea, en eso Renovación Nacional vota clarito y me parece que lo del ministro Marcel es como la del picado, ¿no? Cuando la culpa la tiene uno, trata de echarle la culpa al otro, pero la verdad que aquí, como bien lo ha explicado el diputado Calisto, no es culpa de la oposición que 2 diputadas de gobierno estén de viaje y que el ministro de Educación el día anterior le falte el respeto a una diputada. O sea, en el fondo, yo en eso creo que le falta autocrítica al gobierno. Ahora, en lo que respecta a la otra dimensión de su pregunta, mire, el que mejor lo explicó esto fue el presidente Boric cuando, siendo diputado, vota en contra de la idea de legislar del proyecto de modernización tributaria del presidente Piñera. Él lo hace porque entiende muy bien que en materia tributaria la iniciativa exclusiva la tiene el gobierno. Entonces, cuando uno vota en contra en general es porque la matriz del proyecto le parece mala. ¿Y por qué nos parecía mala a nosotros? Sí. Porque nos parecía mala incrementarle el impuesto a las pymes de un 10 a un 25%, porque nos parecía mala seguir acotando las exenciones de IVA para las sociedades de personas, porque nos parece mala aplicarle un aumento de impuesto a las utilidades acumuladas, porque eso es lo que permite la inversión, porque nos parecía una mala idea
insistir en aumentos de tramos para las rentas medias. O sea, el proyecto en lo grueso nos parecía malo. Y por lo tanto, permítame decirle que dado que en el grueso nos parece malo, de la misma manera en como el presidente Boric votó en contra en su minuto porque le parecía que las ideas gruesas eran malas, me parece un poco incoherente que lo que hizo él antes hoy día lo critique. Claro. Nosotros hemos actuado exactamente de la misma manera. Ahora, el problema aquí en lo concreto, diputado, yo no lo veo desde afuera de la compleja labor que siempre se tiene en el Congreso, es que dependiendo de quién presente el proyecto, ya sea reforma tributaria u otra, como que la historia va repitiéndose, ¿no? Porque en su minuto, cuando el entonces diputado Gabriel Boric votaba en contra de la idea de legislar de la reforma tributaria o modernización tributaria de la administración de Sebastián Piñera, el oficialismo en ese minuto lo criticó. ¿Por qué no se avanzaba? ¿Por qué no se iba al fondo? ¿Que no se podían cambiar cosas? Aquí como que nos dimos vuelta de nuevo y esto parece que es un ad eternum, ¿no? Con un matiz, pues, querido amigo, porque en el fondo el gobierno, ¿por qué logra aprobar la modernización tributaria? Porque entró en diálogo con la oposición y logró los votos que necesitaba en el mundo de la democracia cristiana y, si mal no recuerdo, incluso al Partido Radical. Esa es la manera de construir pactos tributarios de manera transversal y cruzando líneas. Ya. Aquí el gobierno más bien parece que usó el libreto de Daniel Stingo. Dijo, mira, esta es la reforma, si le gusta bien y si no, vótela en contra. Bueno, él no contaba con que el PDG, con que la gente de Avancemos Chile, con la gente de Exdemócrata Cristiano y también gente de la centroizquierda los votara en contra. Entonces, yo creo que en esto, ministro Marcel, mire, a mí me ha llamado la atención porque dentro del coro del gobierno, de la estrategia que probablemente cifró el comité político, la ministra Jara, la ministra del Trabajo, hizo un matiz, salió diciendo, mire, yo en materia previsional voy a buscar un acuerdo, porque la ministra Jara se dio cuenta de inmediato que no sacaba nada con seguir toreando desde lo que ella cree correcto, porque en democracia cada uno tendrá sus posiciones, pero lo que se construye tiene que ser marcos amplios, no pretender imponer unilateralmente lo que usted cree. Claro, un matiz que usted pone aquí en la mesa, digamos, del análisis, que finalmente va marcando una leve diferencia con respecto a lo que han sido críticas bastante más duras contra quienes votaron, insisto, en contra de la reforma tributaria, pero ya que usted toma la reforma previsional desde hace un buen tiempo, que se ha ido torpedeando también esta reforma que es clave y que va a ser otra también que podría generar este tipo de situaciones, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Pero mira, aquí hay un proyecto que está aprobado por la Cámara de Diputados, que establece que el 6% adicional de los empleadores se reparte de manera equidistante. Claro. Podremos discutir los porcentajes Sí, por supuesto. en las cuentas individuales o en el Fondo Solidario. El gobierno, en vez de pescar eso, que ya está aprobado en la Cámara de Diputados, aparece con un proyecto nuevo, donde inventa el cuento de las cuentas nacionales, con un ente inversor distinto de las personas, hace un enredo de tal magnitud que yo creo que ni ellos lo entienden. Entonces, mi impresión es que aquí la ministra captó esta semana y dijo, no, si yo insisto en esto, voy a cometer el mismo error del frontón del ministro Marcel. Y por lo tanto, nosotros como oposición estamos presentando una propuesta alternativa que por lo demás sintoniza con el amplio deseo de la ciudadanía de poder escoger dónde se pensiona. Y si el gobierno entiende que aquí estamos abiertos al diálogo, estamos disponibles a construir una propuesta de consenso y estamos disponibles a avanzar en lo más importante, que es que las mejoras a las pensiones se hagan carne lo antes posible, yo creo que el gobierno lo va a sacar adelante. En eso, en materia tributaria, permítame decirle, no fue tan distinto. Si nosotros al gobierno le planteamos un protocolo de acuerdo con cosas que si el gobierno se hubiese estado disponible a dialogar, hoy día la reforma tributaria se habría aprobado. Pero el ministro Marcel prefirió la lógica del frontón que la lógica del diálogo. Acláreme eso, porque desde el ministro de Hacienda se dice, nosotros presentamos 90 indicaciones en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados. ¿Se acogió en esas 90 indicaciones parte de lo que la oposición planteaba como en esta mesa de negociación? Si finalmente parlamentar es negociar, ceder, acordar. Si usted mira las 90 indicaciones, hay una que efectivamente acoge, que fue bajar el impuesto de las utilidades acumuladas en un porcentaje. ¿Le parece a usted que acoger una indicación de 90 es manifestar una voluntad de diálogo o le parece a usted que no? O sea, a juicio de usted no se condice, digamos, el argumento de que que el gobierno cedió en esta reforma tributaria. O sea, si lo que me está escuchando en su casa dice, yo presento 90 y de las 90 hay una que empatiza con la oposición, ¿le parece a usted que hay un ánimo de diálogo o más bien había que meter alguna para poder decir si consideramos a la oposición? Pero cuando de 90 hay una, a mí me parece que los números hablan por sí solos. Ahora, ¿qué sigue para adelante? Y le pregunto, diputado, porque en lo práctico, y para quienes nos ven a esta hora, más allá del debate político, que es necesario, pero que obviamente es parte también de esta discusión, se queda sin recursos para financiar parte de las políticas públicas que ha comprometido el gobierno, la administración, y finalmente esas plata hay que sacarlas de algún lugar o esas políticas públicas no se pueden concretar.
Por ejemplo, lo que ha sonado muchísimo desde el gobierno, no se va a poder subir la PGU, la pensión garantizada universal, a 250.000 pesos. En su minuto criticado porque se decía cómo comprometer un aumento de 250.000 pesos de la PGU con recursos futuros de un proyecto de reforma tributaria. Pero independiente de eso, ahí estaban destinados los recursos. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Cuál cree usted que son, las alternativas que son bastante acotadas para el gobierno en insistir en una reforma tributaria de todas maneras? Mire, el aumento de la pensión garantizada universal tiene un costo, para los que nos están viendo en su casa, de un 0,6% del PIB. Ujú. El gobierno, con el superávit de impuestos que ha producido el explosivo aumento de los ingresos por el litio, tiene 3 veces lo que necesita. O sea, bastaría con que diga, mire, este Ahora, pero no son superávit ingresos permanentes, pueden variar. está bien, pero voy a usar un tercio de eso para destinarlo al pago de la pensión garantizada universal. Si el gobierno presenta el lunes una ley corta en materia de antielusión y antievasión, puede recaudar 3 veces lo que necesita para la pensión garantizada universal y cuenta con los votos hoy día. Lo comprometo Ya. públicamente de Renovación ¿Eso es Nacional. posible La sacar, pregunta es, le pregunto desde técnica legislativa, ¿es posible sacar, digamos, dos enunciados o estos puntos ya articulados de la reforma tributaria y presentarlos como ley corta, pensando que ya la gran reforma tributaria que se planteaba dentro de esos puntos también fue rechazada en general? mire, él tiene 2 caminos para hacerlo. La primera es insistir en el Senado en estas coordenadas que estamos conversando. Ese sería un camino perfectamente posible. Ujú. O lo otro, tendríamos que estudiarlo concretamente, ver cómo redactamos la norma de manera tal de que las ideas matrices no se contradigan. Pero en esto el gobierno tiene que tener capacidad de iniciativa. Mire, a mí la impresión que me está quedando es que el gobierno, en vez de hacerse una autocrítica y decir, este es el curso de acción, está intentando echarle la culpa al entramado, a alguien, ¿se fija? Abstracto. Y creo que esa es la manera del gobierno en general de proceder. Si usted se fija, al comienzo el gobierno era la instalación, después era el plebiscito, después era el acuerdo constitucional y ahora Ya. la nueva saga es la reforma. Entonces, yo le pido al presidente Boric menos excusa y más gestión. Oiga, muy cortito antes de pasar a analizar lo que puede ser este cambio de gabinete. El expresidente Sebastián Piñera, ¿cuál fue la influencia que tuvo en la votación de esta semana? Mire, para nosotros la influencia principal, y ser súper transparente, fue que la CONAPYME y la multigremial de PYME nos insistió mucho en el daño que esto hacía a las pequeñas y medianas empresas. En Chile la inmensa mayoría de las empresas que producen empleo son pequeñas Ya, y pero no el medianas presidente empresas. Piñera. O sea, la opinión del presidente Piñera es una más, pero para serle muy franco, en Renovación Nacional lo que realmente pesó fue la opinión de las pequeñas y medianas empresas. Ya, lo llevo a otro tema, cambio de gabinete. ¿Cuál es su expectativa, diputado, y del Partido de Renovación Nacional con respecto a lo que puede ser este cambio, ajuste ministerial? Y también le he escuchado a varios personeros del oficialismo. Más que un cambio de gabinete, esperan un cambio de enfoque, pero eso obviamente también se va fijando dentro de las señales de quienes van incorporando el equipo, ¿no? Mire, yo creo que acá hay que mirar que el plebiscito del 4 de septiembre, por decisión personal del presidente Boric, se tradujo en la práctica en un plebiscito sobre las ideas matrices del gobierno. El 62% lo que hizo fue rechazar las ideas matrices de Prodignidad. Como reacción a eso, el gobierno inicia un giro. Nombra a Carolina Toá, nombra a Analia Uriarte y por lo tanto se da un giro hacia el centro. Yo creo que después de los indultos, lamentablemente, ese giro quedó absolutamente en entredicho. Y me parece a mí que el rechazo a la reforma tributaria comete el mismo error, es decir, funcionar en la lógica de la convención y no en la lógica de los acuerdos. Y por lo tanto, nuestra expectativa, escuchaba ahí al diputado Luis Cuello, el Partido Comunista, Ujú. que los ministros tengan compromiso con el programa original. Yo quiero exactamente lo contrario. Yo quiero que los ministros tengan compromiso con Chile, que sean realistas, que es que los sueños de Cuello y el Partido Comunista y el Frente Amplio han quedado desahuciados por la ciudadanía. Y por lo tanto, yo le pido al presidente que tenga realismo. Antes se hablaba de realismo sin renuncia. Yo quiero Sí. decirle al presidente que ojalá sea este realismo con renuncia, porque si el presidente insiste en las coordenadas que lo llevaron a tener un 22% en primera vuelta, evidentemente no va a poder gobernar con la fuerza que él necesita. Ojalá haga un giro importante y ponga a ministros más que compromiso con Apruebo Dignidad, tengan compromiso con Chile. Ahora, en ese mismo realismo de diputado, no se le puede exigir a un gobierno que abandone lo que fue su programa de gobierno, sus ideas matrices también de cómo gobernar y que finalmente le dieron el triunfo en las elecciones, ¿no? ¿Sabes lo que pasa cuando yo veo al subsecretario de Minería decir que va a abrirse la licitación privada del litio? Cuando veo a Camila Vallejo en un live stream celebrando la presencia de militares en la frontera, eh, permítame decirle, yo veo que el gobierno ha entendido que su programa de gobierno no sintonizaba con Chile. Y por lo tanto,
Lo que el ministro Jackson llama aprendizaje, yo le llamo más bien sentido común. Ojalá este gobierno entienda que las ideas de apruebo de dignidad quedaron desahuciadas y que por lo tanto tiene que gobernar para los chilenos y tenga el pragmatismo de asumir lo que ha sido este giro importante como una tónica permanente y no como algo excepcional. En esa tónica, entonces, ¿usted pensaría que en términos de ministerios, pero por sobre todo subsecretarías, que ahí podrían haber cambios importantes, debería haber más presencia del socialismo democrático que apruebo de dignidad? Mire, en el gobierno pasa una cosa increíble, que es que los mejor evaluados son los ministros del socialismo democrático y sin embargo en la subsecretaría y en el segundo piso el socialismo democrático es ínfimo. Ahora, pero usted hace un ratito me criticó bastante fuerte al ministro de Hacienda. No, está bien, si el ministro Maciel se puede equivocar, pero Bien. evidentemente, y creo que en esta se equivocó, pero evidentemente es un aporte a que el país mantenga cierta cuota de cordura y de estabilidad. Entonces, acá pasa una cosa increíble, los mejores jugadores los tienen en la banca, entonces yo le pido al presidente que si el socialismo democrático es el que de alguna forma le permite sintonizar mejor, bueno, entonces que eso se refleje en la subsecretaría, se refleje también en el segundo piso. Para mí, todo este entramado que han armado, donde el jefe de gabinete aparece juntándose con los presidentes de partidos, yo en eso me parece bien curioso. Yo creo que los presidentes de partidos deben exigir juntarse con el presidente directamente. Y toda esta saga que hemos tenido en la previa, ojalá termine hoy día con que no haya más poruñeo de cargo, sino que lo que haya efectivamente es equilibrios dentro del gabinete en favor de los chilenos y le permita al gobierno tener un giro que sintonice mejor con las demandas ciudadanas. ¿A su juicio, diputado, deberían haber cambios, por ejemplo, en el comité político? Yo creo que el comité político es el que conduce al gobierno. Si usted quiere dar un giro, tiene que cambiar a los que conducen al gobierno. Por lo tanto, yo no me quedaría tranquilo si aquí hacemos cambio en carteras sectoriales, pero no hay un cambio en el corazón del gobierno. ¿Y a quién, por ejemplo? ¿O qué cargo? No, mire. No me pida tanto. Yo en eso soy muy respetuoso de la atribución del presidente. Yo creo que un ministro que le grita a una mujer en la víspera del Día de la Mujer no necesita ser cambiado, debió haber renunciado. Me parece que en materia agrícola, por ejemplo, la subejecución de 7.000 millones en el plan de incendios forestales es motivo suficiente para que alguien no continúe, pero dejémoslo hasta ahí. Ya. Diputado Charper, como siempre, muchas gracias por acompañarnos y conversar con nosotros a esta hora. Que le vaya muy bien. Gracias a ustedes, que les vaya bien. Que esté muy bien, chao. Chao.